Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar una semana más aquí con nosotros en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al analista Napoleón Santamaría, quien es especialista en temas fiscales, temas económicos, temas tributarios. Viendo las redes sociales, Napoleón, encontramos un tuit suyo en donde demuestra su preocupación frente al aparato fiscal. ¿Qué está pasando con las recaudaciones de impuestos por parte del Estado? ¿Qué pasa con IVA? ¿Qué pasa con impuesto a la renta? ¿Cuál es la situación con la que arrancamos el 2021, pero al mismo tiempo con la que arrancará un nuevo gobierno el 24 de mayo? Gane quien gane, que todavía hay discusiones, hay una serie de elementos, hay segunda vuelta en abril, pero ¿cuál va a ser la realidad con la que un nuevo gobernante va a enfrentarse frente a la recaudación tributaria, que es de dónde salen los recursos para la inversión en el Ecuador? Porque a veces uno se queja de pagar impuestos, pero si no hay impuestos, ¿qué hace el gobierno? Gracias por haber aceptado la invitación. Claudia, saludos, muy buen día y buen día a todos los queridos televidentes. Lo que usted dice es muy importante y ojalá eso sí se difunda de forma masiva. Este país vive porque el 81% de los ingresos corrientes, es decir, no pongo el endeudamiento, sino de los ingresos corrientes, de los permanentes, el petróleo, los tributos, etcétera, provienen de tributos. Esto en buen romance significa que somos los ciudadanos quienes mantenemos todo el aparato del Estado y su funcionamiento, que funcionen las Cortes de Justicia, que funcione la Asamblea Nacional, todas las dependencias públicas, los GATS municipales, etcétera, etcétera. ¿Quién permite que esto funcione? Los ciudadanos, porque colaboramos con el 81% de esos ingresos. Segundo, sí es preocupante que el escenario electoral y político cope todos los espacios y nos olvidemos de lo esencial. Como usted dice, Claudia, llegue quien llegue el 24 de mayo, aun cuando lleguen los tres que están disputándose ahora el balotaje, la segunda vuelta, y la situación económica del país es gravísima. ¿Por qué? Mire, el año anterior con pandemia, Claudia, cerramos con una recaudación de menos 8%. En este enero del... A ver, espéreme un momentito. ¿Qué significa menos 8% para quienes no sabemos de números ni de economía? Significa que el país normalmente recaudaba 14.200 millones de dólares. Esta era la recaudación ya de los últimos 3-4 años. 14.200 millones lo que aportábamos los ecuatorianos. Pero lastimosamente con el tema de la pandemia, la recaudación cayó. No solo por la pandemia, sino porque el Ecuador venía con un problema de recesión y la recaudación en el año anterior solo llega a ser de 12.100 millones. Esto significa que el año anterior perdimos en buen romance 2.000 millones de tributos. Y esto es el resultado, decimos, menos 8% de recaudación. Pero Claudia, este 2021, en enero estamos perdiendo el 9% de la recaudación. Es decir, enero del 2021 nos muestra que es más peligroso no saber levantarse que en sí mismo caerse. El 2020 fue un año de caída, pero lo que no hemos entendido como país, y nuestra clase política no nos ha ayudado, es a reactivarnos, a levantarnos. Y la verdad es triste porque en comparación con otros países de América Latina, vemos que otros países de América Latina, no de otras orbes, sino de América Latina, tienen un mejor criterio y concepto de cómo sacar sus países adelante. Resumen, quien se siente en Carondelet el 24 de mayo tiene una tarea ardua. A esto súmele usted que, recuerde, teníamos 2.000 millones de regalías petroleras. El año anterior tuvimos 700 millones. Recuerde que todos los años dijimos 2.000 millones de monetización de activos públicos. El año anterior fue cero. El aparato del Estado sigue costándole al país 9.200 millones en gasto de sueldos y salarios. Bueno, es decir, los problemas estructurales del país no se han arreglado. Y a eso, los problemas de último momento. Deflación definitivamente marcada, todos los precios
comenzaron a bajar ya con descuentos, ya con devolución o ya en el mismo precio, porque no se vende, y no se vende porque no hay dinero. Segundo riesgo país, más 19 puntos. Esto significa que llegamos a 1.200 puntos cuando el promedio de los últimos 10 años fue 830 puntos. Y tercero, un deterioro de la cotización de nuestra deuda pública internacional. Que también va atado a la parte política, porque usted bien dice, estamos politizados y nos olvidamos del tema de recaudación, trabajo, empleo y otros elementos que mueven la economía del país. Ahora, Napoleón, también hay que ver algunas cosas positivas. El precio del crudo se ha incrementado notablemente. Vemos que está en rangos de 58, 55, lo cual también es positivo para el Ecuador, aunque lamentablemente también hemos dejado de producir. La producción de barriles diarios es baja y se habla de que en el próximo año tal vez tengamos que comprar petróleo para cumplir con nuestras obligaciones. Hay una serie de elementos, pero también escuchamos durante la primera vuelta electoral la gran cantidad de candidatos ofrecían bajar impuestos. ¿Cómo entender esto cuando, si no recibimos impuestos, el Estado que da salud, educación y todo esto no tiene recursos? ¿Por qué fueron las ofertas? ¿Y cómo confiar y cómo analizar el discurso que nos va a cubrir en la segunda vuelta para saber quién nos dice la verdad y quién puede manejar una economía tan delicada como la ecuatoriana? Excelente esa reflexión, Claudia. Déjeme empezar por aquí y luego complemento con lo anterior. ¿Qué debemos decir a los ciudadanos? Cuidado, ciudadanos, la crisis económica es galopante. Mire que usted, Claudia, el INE hasta el 22 de enero de cada año nos presentaba la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo. Bueno, ya es febrero y hasta ahora no se presentan las cifras del país. Es más, el director del INE renunció. Se fue y dijo, yo no quiero saber nada o firmar nada o presentar nada. Y hasta ahora el país no tiene las cifras de lo que es la encuesta nacional de DUCNI, que siempre la teníamos en enero del 2020. Algo raro pasa con nuestra economía. Y claro, a septiembre del 2020, Claudia, ya teníamos 37% de nuestra población vive en la pobreza y extrema pobreza. Esa es la realidad del país. Y de los 9 millones de la población económicamente activa, que somos 9 millones, aproximadamente 8.700, casi 9 millones, el 35% es el afortunado de tener empleo. El 65% restante no tiene empleo o vive del subempleo. Por lo tanto, lo que usted reflexiona es correcto y todos debemos reflexionar. ¿Cómo es que los candidatos nos ofrecen bonos, dádivas, generación de esto, incremento del sueldo, etcétera, si el país tiene esta coyuntura realmente peligrosísima en el orden económico? La respuesta es porque es populismo, porque los candidatos en esta primera vuelta se han dedicado a hacer una oferta, una baratija irresponsable de ofertas. ¿Cuál es el mensaje ahí, Claudia, entonces, para ser propositivos? Bueno, los que sean los dos finalistas, llamarles ahora hacia la cordura. Creo que hay que beneficiarle con el voto a aquel que nos muestre una mejor capacidad de tender puentes, de armar agendas, de organizar programas y proyectos entre varios, respetándonos, tolerándonos nuestras divisiones y nuestras diferentes formas de ser, pero trabajando en un solo proyecto país. Créanme, Claudia, yo veo, por mi profesión, veo otros países, por ejemplo Chile, y veo que esa clase política tiene los mismos problemas que la nuestra, pero siempre ven un tema más en común, un Chile más en común. Lo mismo pasa con los colombianos, los peruanos, y en el Ecuador estamos visceralmente matándonos por unos escenarios políticos, descuidando lo más importante, que es un proyecto de desarrollo económico del país para avanzar en derechos sociales y derechos fundamentales. Y culmino con algo que usted reflexionaba también, claro. El petróleo sí nos ha ayudado y ojalá siga subiendo. La verdad es que perdimos esa época de oro de los $120. Hoy nos contentamos con 58, hoy día marca 58 el WTI. Pero Claudia, hay que reforzar lo que sí nos salvó el 2020. ¿Cuál fue el mejor sector de la economía del 2020? El sector exportador. Mire usted, si nos ponemos a ver las exportaciones de camarón, de cacao, banano, aguacate, brócoli, montones de cosas. Que creció increíblemente, rosas, atún, etcétera, bueno, todo producto de exportación. Llegamos a una conclusión de que ese sector, con toda la pandemia, con toda la crisis mundial, no decayó. En algunos casos el precio se cayó, pero nuestra cantidad, nuestro volumen exportable, por el contrario, incrementó. Y eso muestra que este país es un país pujante, diverso y desde luego rico, con riqueza natural, me refiero, una riqueza natural
exponencial que podemos, que debemos explotarla y que podemos sacar como país adelante. Resumo, los candidatos de segunda vuelta, Claudia, tienen la obligación de sentarse a pensar en un proyecto nacional. Basta de baratijas, basta de ofertas y de populismo. Deben sentarse entre muchos y el candidato que haga eso creo que debe merecer nuestro voto, porque el país ya no puede seguir en esta lucha de correístas anticorreístas, de los unos y de los otros. Así ya no podemos construir el país. Hay que avanzar en un tema moderado de conciliación nacional. Apreciada Claudia. Usted es muy claro de hablar de conciliación. Podríamos hablar también de políticas de Estado a largo plazo y que no se le inaugure el país cada 4 años o cada nuevo ministro que viene, porque ni siquiera es cambio de gobierno. Cambia ministro y me reinauguran el país. ¿Cómo sembrar? Porque también es cierto, usted da las cifras, el 35% de los ecuatorianos en la población económicamente activa tenemos trabajo. El 65% no. Es gente que tiene hambre, que tiene necesidades emergentes por temas de salud, por temas de educación, por alimentación. Hay gente que no tiene qué comer en sus mesas. Entonces hay gente susceptible de recibir una propuesta populista que les va a dar 100, 200 o $1000 porque se quedaron sin empleo, y hacia allá van por el inmediatismo de tener que llenar una mesa o de tener que pagar una factura. Entonces, ¿cómo lograr que esa gente que lamentablemente y con dolor debo decirlo, la mayoría de los ecuatorianos que no tienen trabajo, no tienen una estabilidad, cómo hacer que ellos piensen a largo plazo si lo que tienen que hacer es dar de comer a sus hijos ese día? Y allá es donde llega el discurso populista, porque les ofrecen maravillas, confían en que les van a dar y no se dan cuenta que el día de mañana tampoco tendrán trabajo. Es decir, cómo lograr tener un discurso que permea a todos los sectores y por lo tanto que los ecuatorianos votemos por una opción que genere consensos, políticas de Estado que respete cosas buenas que ha hecho el gobierno actual, nos guste o no, tiene temas positivos en el tema económico, y manejar políticas de largo plazo que permiten seguridad jurídica, estabilidad y lo que usted bien señalaba, que el sector productivo privado siga produciendo y siga generando plazas de empleo. Excelente, Claudia. Buenísima su dicotomía que lo atea, porque es verdad. La gente que está en la pobreza, extrema pobreza, quizá hoy día su prioridad no es pensar en una agenda de desarrollo nacional, sino alimentarse inmediatamente y alimentar a sus hijos, que es una prioridad humana, desde luego, y urgente por atender. Bueno, para eso es lo que necesitamos mensajes en esta agenda nacional, Claudia. ¿Cuál es el primer mensaje? Definitivamente reconocer que tenemos personas en la extrema pobreza y a ellos hay que ayudarles primero. ¿Quiénes deben ayudarles? Primero el Estado. Y si el Estado no tiene los fondos, tenemos que hacer esta transferencia o esta redistribución de riqueza que solo el régimen tributario lo puede hacer. Ya Argentina, ya España y ya Alemania en el año 2020 incorporan los impuestos a la riqueza. Tributos que graban a las personas que les ha ido bien, y ojalá a los 17 millones de ecuatorianos nos vaya bien y todos seamos millonarios, ojalá y se pueda. Eso no es verdad y no se podrá hacerlo, pero a los que sí les va bien y acumulan importantes patrimonios superiores al $1.000.000 a título personal, ya los alemanes, que son los creadores de esta teoría, dicen, es justo que se le cobre por la acumulación de la riqueza. ¿Por qué? Porque tiene la facilidad de estudiar, de cualificarse, de perfeccionarse en el exterior, de dominar idiomas, y esa es una ventaja frente a las personas pobres que ni siquiera pueden acceder al colegio. Gracias a esta capacitación ha podido acumular un patrimonio. Vea, hoy día colabore con el país, pague un impuesto sobre su riqueza y siga generando riqueza. Porque ese dinero lo necesito para trasladar inmediatísimamente a las clases más pobres, más necesitadas. Pero no con plata, no con dinero, no con dádivas, sino con una actividad, por ejemplo, una canasta alimenticia contra trabajo social o un trabajo comunitario contra una cesta de víveres, es decir, un programa de asistencia a cambio de una retribución social y laboral de la persona beneficiada. Y esto lo podemos implementar de forma inmediata, claro. Segundo, el llamado a nuestros empresarios. El país afortunadamente tiene grandes empresarios, claro, también tenemos de los malos, pero el llamado es a los buenos. A los malos hay que excluirlos y hay que irlos sacando, pero a los buenos el llamado es: crean en su país. Ustedes saben que este país es rico, ustedes saben que el ecuatoriano es trabajador, ustedes saben que la tierra es fértil. Vuelvan a reinvertir sus capitales,
Claudia, yo estoy convencido que si los capitales ecuatorianos se invierten en el Ecuador, la situación del país mejora. Sí, Napoleón, pero ¿cómo logra seguridad jurídica? O sea, ¿cómo usted, empresario que tiene X capitales, es un empresario bueno? Vimos además en la pandemia cómo varios empresarios comprometidos con el país incluso hicieron canastas comunes para ayudar a los que más necesitaban, ya sea en Guayaquil, en Quito, lo vimos, pero era manejado desde el punto de vista privado. ¿Cómo generar confianza al Estado ecuatoriano para que si cobra ese tipo de impuestos, esa reinversión en el Ecuador sea efectivamente reinvertida y no se filtre por la corrupción? Porque también, además de todos los males que tenemos, la corrupción realmente es angustiosa y es un virus, podríamos compararlo con el COVID, que se está acabando muchísimos recursos. Excelente, Claudio. Solo voy a terminar algo. Entonces, llamado a los empresarios, que los buenos se multipliquen. Llamado a los trabajadores. Señores trabajadores, ustedes son clase privilegiada de que hay que tener 35% de la economía, de la población económicamente activa que tiene el privilegio de tener un puesto de trabajo seguro. ¿Saben qué necesitan ustedes? Dejar de gastar en cosas futiles, banales, suntuarias. Capacítense, mejoren sus conocimientos y desde luego comprométanse con su industria, con su empresa o con su actividad en el sector público a sacarlo adelante a este país. Y tercero, un llamado a los políticos. Si nuestra clase política sigue en este marasmo de mediocridad, el país no va a salir. ¿Cómo hacemos, y usted preguntó, claro, cómo hacemos para que no se distraigan los fondos públicos, los tributos no se roben? Este es un mensaje, el último, a los ciudadanos, claro. Un país sale adelante no cuando sus clases políticas cambian, porque ellos no cambian si los ciudadanos nos involucran. ¿Qué necesitamos aquí? Después del 11 de abril, que es la segunda vuelta, no podemos los ecuatorianos ir, sufragar, dejar el voto y decir, allá, ustedes políticos arréglense a ver qué hacen por este país. Eso es lo que irresponsablemente hemos hecho los últimos 50 años. Hemos delegado a los presidentes, prefectos, alcaldes, la administración de la cosa pública, y así no podemos construir un país. Necesitamos ciudadanos que todos los días se levanten a ver qué pasa por su ciudad, si el alcalde está cumpliendo sus tareas o no, si el prefecto ha cometido un acto de corrupción o no, e involucrarse en la cosa pública. Solo cuando los ciudadanos se involucran en la revisión, en el control, en el análisis de la cosa, del funcionario y del dinero público, en la actividad política y los políticos cambian su actitud, saben que están siendo observados, saben que están siendo medidos y auditados por los ciudadanos. De tal manera que ese es el último mensaje. ¿Queremos cambiarle al país? Todos los ecuatorianos debemos salir de la zona de confort, de esa zona que a mí no me interesa, la política no me gusta, no veo noticias, no me interesa el país. Salir de ese escenario e involucrarse en la cosa nuestra, porque este es nuestro país, nuestra casa grande. Si no la cuidamos nosotros, nadie la va a cuidar por nuestra cuenta. Muchísimas gracias. Vamos a cerrar la entrevista con este mensaje de Napoleón Santamaría muy claro. Decir, todos debemos involucrarnos. La gran casa es del país, la gran casa es la ciudad, es el vecindario, por lo tanto seamos activos en todos los procesos. Para resumir un poco lo que Napoleón Santamaría nos dice, hay preocupación, la recaudación tributaria de los tributos, de los impuestos ha bajado y de acuerdo a las cifras significa el 81% del gasto corriente del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, hay que ser responsables, hay que analizar lo que va a pasar a futuro y hacer un llamado a los políticos, los que ganaron para la Asamblea, los que estarán en segunda vuelta. Lleguemos a grandes acuerdos nacionales para que el país pueda prosperar, avanzar. Demostremos que somos responsables con un Ecuador que produce, que tiene gente extremadamente valiosa, pero que necesita trabajo. La base es trabajo y que cada uno se comprometa desde donde esté para que logremos sacar adelante a un país tan importante, tan rico como es el nuestro, que no merece tener las circunstancias por las que estamos atravesando. Nuevamente, gracias a Napoleón Santamaría y a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico.
Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.